Buenos días. Pues sí, una gran responsabilidad dar el mensaje, porque es el momento de hablar las cosas tal como son. Es evidente que la puerta para entrar al reino de Dios cada vez es más estrecha. Y ahora lo que el Señor está poniendo es, pues realmente entrar a rastras, y el Señor tiene derecho a poner estas condiciones, porque sí, han sido siglos de amor lo que Él ha manifestado a la raza humana. Estamos hoy en el siglo XXI, pero sabemos que el llamado y el acercamiento al primer hombre fue siglos antes de Cristo. Y desde el principio el Señor prometió en cuanto al ser humano que fue hecho a su imagen y semejanza, esto significa con espíritu, prometió un redentor y un salvador. Después nació Jesucristo, era esperado, creció con un ejemplo para nosotros que sabemos que el camino es Cristo, pues debemos imitar a Cristo. Y creció en sabiduría, en sujeción a sus padres, y cuando iba a llegar el momento de que su ministerio iniciara. ¿Y qué significa eso de un ministerio? Suena muy importante. La palabra ministerio simple y sencillamente significa dar ejemplo y pruebas de que Dios existe. Esa era la misión de Jesucristo, mostrar al Padre Celestial y dar pruebas y evidencias de que Dios es Dios y no hay otro Dios fuera de Él. Y en su momento, justo antes de iniciar este ministerio, que fue corto en tiempo, porque hay personas que conozco que llevan 60 años sirviendo al Señor. El de Jesús fueron 3 años, pero 3 años de un hombre sin pecado y que dio todo el mensaje y el ejemplo que necesitábamos para tener luz, si el Señor nos da la gracia de tener luz. Y el Espíritu literalmente lo empujó al desierto. En el desierto lo que sucede es que Jesús estuvo ayunando, es decir, su carne estaba desgastada. Y Jesús estuvo solo, lo cual también es difícil cuando se está apartado, es algo difícil. Y él sabía que debía estar ahí porque el Espíritu, que todavía no descendía sobre él, lo empujó a este desierto. Y después, él lo que comenzó a hacer fue, yendo a ese desierto, a prepararse para la cruz. Entonces, el hecho de comenzar a prepararse para la cruz fue ir al desierto. Y después sabemos la historia. Está en Lucas, está en el Evangelio de Lucas y en el de Mateo, que fue tentado por el diablo. Y justo en ese momento de debilidad, lo primero que le dice Satanás es: si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesucristo le dijo:
que no solo de pan vive el hombre. Hay gente que se conforma con comer, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y eso es lo importante, que permanezcamos en la palabra de Dios y en lo que está escrito por Dios para saber dónde estamos realmente. Y después le dijo, te voy a dar todos estos reinos. Al rey del universo le ofreció los reinos celestiales, pero me vas a adorar. Lo que estaba buscando Satanás era poder ocupar el lugar de él. Y Jesús le dijo, solo a Dios adorarás. ¿De qué nos sirve lo que se ve? Todo es temporal y pasajero. Todo es vanidad de vanidades. Todo se va rápido. Y después le dijo algo sumamente importante. Le dijo, si eres hijo de Dios, aviéntate de aquí, porque el Señor, tu Dios, va a mandar a sus ángeles a librarte. Y aquí empieza a haber, yo creo que más identificación en cuanto a nosotros también, desde lo que es más importante, el alimento espiritual, no el físico. Adorar solo a Dios y solo servir lo que se ve. Hay quien vive para lo que se ve y trabaja para tener lo que se ve. Pero el Señor nos lleva a buscar lo que no se ve. Y le dijo, no tentarás a Dios. Y eso significa, no le vas a exigir a Dios cuentas. O sea, la actitud de voltear y levantar el puño y decir, dime por qué permitiste esto. Es exigirle cuentas, es caer y tentar a Dios, literalmente. Empieza su ministerio, es lleno del Espíritu Santo, y lo que dice Hebreos 7, lo voy a leer brevemente, Hebreos 7 del 1 al 18, pero voy a hacer un resumen, porque si no, no alcanzaríamos a leerlo, pero pues tú volver a ver la conferencia y con tu Biblia abierta y ver Hebreos 7 del 1 al 18, que en conclusión es algo muy importante, porque está hablando de Abraham y está hablando de Melquisedec. Y Melquisedec tenía dos características, nunca vistas después, de que en una sola persona era el rey de Salem y el sacerdote del Dios Altísimo. Y si vemos la historia hebrea, cuando ellos tenían rey, en este caso era Saúl, estaba un sacerdote. Con David también estaba un sacerdote. Bueno, todavía antes, desde Moisés, estaba Moisés y Aarón. Eran dos los que tenían que estar. Pero Melquisedec, que ni siquiera era de la ascendencia ni descendencia de Leví, porque se le apareció a Abraham, que fue el abuelo de Jacob, y a partir de Jacob vinieron las tribus, ¿sí? Entonces esta misericordia de Dios no se empieza a mostrar cuando se da la ley, cuando sale el pueblo. No se empieza a mostrar porque es Abraham, Jacob, Isaac, y todavía hay varias generaciones
hasta llegar a Moisés, que incluso también pasamos por José, y que era de la tribu bueno, en fin, esos son de los hijos de Jacob, que fue llamado Israel, ¿sí? Entonces vemos que él sale y hay algo que Abraham hace, porque Abraham le dijo a Dios: déjame ir y rescatar a mi sobrino. Y no solo fue, rescató a su sobrino con todo lo que tenía su sobrino, porque Lot, cuando se encaminó hacia Sodoma, eran tantas las ovejas y los ganados y las posesiones de ambos, que tomaron caminos diferentes. Y Abraham le dijo: escoge tú primero. Y dijo: yo voy para acá. Dijo: entonces yo voy para acá. Entonces, en ese momento, Abraham le pide a Dios que lo ayude a rescatar a su sobrino, que sabe que está en Sodoma. Pero no solo lo ayuda a rescatar y las cosas de su sobrino, sino que le da botín. Viene la palabra escrita así en la Biblia, el botín. Y entonces Abraham queda agradecido, y lo primero que hace es diezmar al Señor por gratitud, ¿sí? Por eso no se debe de hablar de un diezmo de la ley, sino un diezmo de la fe. Y el diezmo de Abraham fue de la fe, que es por gratitud. Ese es el diezmo que honra al Señor, el que es por gratitud. No empezar a dar para después recibir. No es como las cosas de la bolsa de valores o los famosos bytes y toda la criptomoneda. No. Es algo de que yo ya recibí y reconozco que todo me es dado por Dios. Y entonces yo doy por gratitud a Dios. A Dios. Y este sacerdote hacía ambas cosas porque era rey y sacerdote, ¿sí? Entonces después podemos ver, vamos a brincar bastante, porque nos vamos a ir hasta Apocalipsis. Literalmente vamos a pasar desde Génesis hasta Apocalipsis, porque estamos hablando de siglos de amor del Cordero y León. Y el que se le apareció, ese sacerdote que se apareció a Abraham, fue el león, el rey y sacerdote supremo del Dios Altísimo. Y vamos a ver entonces Apocalipsis 5, del 5 al 6. Estaba la situación horrible. No sé si ya había sucedido lo que le hicieron a Juan, al evangelista, al amado. A Juan lo frieron en aceite, según los historiadores, y quedó en la isla de Patmos preso. Él quedó ahí. Es decir, ¿mandé? Ya había pasado, me están diciendo, mi apuntador. Ya, y sobrevivió, lo frieron en aceite. Entonces, en la cárcel, el Señor le revela el Apocalipsis. Fíjate qué momento toma el Señor para hacerlo. Un momento en el que los creyentes en Cristo estaban siendo asesinados, detenidos, torturados, masacrados. Y le da la revelación de Apocalipsis. Y habla una parte en Apocalipsis 5, 5, 6,
que todos empezaron a llorar porque había un libro que nadie podía abrirlo, nadie tenía la autoridad de abrirlo. Y empieza a llorar también Juan. Y es impresionante lo que viene, porque le dice un ángel, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Dijo el Señor a mi Señor. Esta es la promesa para David, de que iba a haber un rey de su descendencia, que iba a ser un rey eterno, ¿sí? Entonces Cristo fue antes que David, pero descendió de David. Acuérdense que ya sabemos que David nació en Belén y Jesús nació en Belén. Y entonces el león de la tribu de Judá resulta ser el Mesías, el sacerdote y rey, y no de la tribu de Leví, que eran los levitas los que eran sacerdotes desde la parte de Aarón. Ha vencido para abrir el libro. Y miré, imagínate la escena, le dicen, ya venció el león de la tribu de Judá. Y se da la vuelta y miré y ve un cordero como inmolado, es decir, un cordero, dime qué tiene que ver un cordero con un león, absolutamente nada. Le dicen, el león de la tribu de Judá venció, voltea y ve un cordero sacrificado. Y te voy a decir algo muy importante para que entendamos esta cuestión de cordero y león. Y es lo que el pueblo de Israel nunca supo distinguir. Por eso siguen esperando al Mesías y siguen esperando al Salvador. La oveja es un animal que es una presa. De hecho, las ovejas tienen la pupila rectangular como son presas, necesitan tener más amplia la visión. ¿Sí? Y si tú ves los ojos de un león, tienen la forma como de gato también, que es como un ojal por la precisión. ¿Qué tiene que ver un león con una oveja? ¿Cómo es posible que se hable de Jesús como león y oveja? A mí me preguntaron una vez, ¿cuáles son tus animales preferidos? Y yo dije, conejo y tigre de Bengala. Y así como que, ¿sí? Porque si te dicen, ¿qué animal te gusta? A veces dicen, un águila, porque siempre vuela por encima. O un león. ¿Sí? Animales que pensamos que son dominantes. Y sin embargo, él voltea y ve al cordero. ¿Sí? Entonces, este es el Mesías que los judíos esperaban, el león de la tribu de Judá. Oh, gran decepción, cuando se dan cuenta que el que decían que era el Mesías, el enviado del Padre, es crucificado. Y algo poquito de lo que dejó ver el reinado que había en Cristo, lo hizo, pero de una forma muy sutil, y ni cuenta se dieron. Y los judíos que vivieron eso, y si hubo no judíos, no, él nada más lo hizo con los judíos, sanados, les quitó demonios, les habló con autoridad,
y todo esto. Calmó las tormentas, caminó sobre el agua, multiplicó el pan y los peces, ayudó a Pedro a pescar en un momento en que no era prudente pescar. Y dijo, bueno, en tu nombre lo haré, y aventó. En esas cosas, pequeñas cosas, mostró veladamente Jesucristo que era rey. Porque solo el rey, o en el nombre del rey, que es en el nombre de Jesucristo, puede haber un cambio de esas magnitudes, de que haya un riñón donde no había, de que se ha quitado un tumor donde lo había, de que sea levantada una persona de entre los muertos, ¿sí? Y lo seguían por las señales, pero después vino la gran frustración, porque nunca se levantó en armas. Y por eso es un amor de siglos. Te voy a decir por qué. Porque empezó antes de Israel con Abraham y prometido desde la caída de Adán y Eva. Y veladamente cumplió el Señor con Israel y lo rechazaron. Y entonces vino la cruz para que tú y yo pudiésemos tener la bendición y la oportunidad de que Jesucristo sea también nuestro Redentor y nuestro Salvador. Son siglos. ¿Cuántos quieres contar? ¿30, 25? Los que sean. Siglos de amor en que el Señor pacientemente ha esperado el poder hacer tres cosas: justicia, misericordia y ser humilde delante de Él. Lo dice la palabra de Dios, que nos pide el Señor esas tres cosas. Pero Jesucristo las hizo, pero en el otro orden, empezando por la última. Humildad. Ser humildes delante del Padre y decir, sí, Padre, lo voy a hacer. Es más, ser tan humilde para decir, aprendan de mí, que soy humilde de corazón, manso y humilde. Y nos da el ejemplo. Y después, misericordia, la que mostró en la cruz, perdonando pecados. Bueno, Jesucristo mismo mostró que era el Rey al perdonar pecados y al sanar a alguien en el día del sábado, porque Él es el Señor del sábado. Y ahorita vamos a llegar a eso también un poquito más profundamente, ¿sí? Pero los judíos estaban confundidos, y te digo algo, que el Señor lo hizo a propósito. Lo hizo a propósito por nosotros. Porque si bien el Señor escogió un pueblo, lo escogió por rebelde para que pasara esto, y que ese pueblo hiciera eso, para que entonces hubiera alguien que dijera, de parte del Espíritu Santo, puesto por el Espíritu Santo, ok, con permiso me voy a los gentiles. Y empezó a haber salvos hasta la fecha no hebreos, ¿sí? Entonces hay varias profecías que, por ejemplo, Zacarías 4, del 12 al 14, habla de dos ramas, ¿sí? De un candelabro con dos ramas, y es rey y sacerdote. Entonces, en realidad, los hebreos estaban esperando que hubiera dos Mesías, porque no tenían la revelación de que era
en una sola persona. Y con el ejemplo de humildad y de misericordia que mostró Jesucristo, menos creyeron en él. Hasta los romanos se mofaron de él y le pusieron un letrero que decía: "Este es el rey de los judíos". Y era el rey de los judíos. Y fue coronado con espinas y fue golpeado y le pusieron una capa y se burlaban de él y lo retaban y le decían: "A ver, sanaste tantos, ¿por qué no te bajas de la cruz?". Sufrió humillación tras humillación tras humillación. ¿Sí? Y después, en la parte de ser humilde, hacer justicia, ya estamos en el tiempo en que el Señor está haciendo justicia. El Señor está poniendo las cosas y las personas en su lugar. Unos están añadiendo a la iglesia y otros están dejando la fe. Porque la justicia empieza y el juicio por la casa del Señor. Y esto es lo que estamos viendo en la iglesia verdadera de Cristo. Que hay personas que eran de nosotros, pero después nos dimos cuenta que no eran de nosotros, ¿sí? Pero viene una parte también peligrosísima en estos tiempos, porque ¿sabes qué? Te puedes ir a un lugar donde te digan: "Bienvenidos todos". Y te voy a decir algo personal, y esto es algo que no he comentado, pero a Juan Carlos y a mí nos ofrecieron un lugar de autoridad donde el pastor me volteó y me dijo: "Y va a ganar tu esposo muy bien". O sea, es una tentación y pasamos. Nos ofrecieron lugar en una de las congregaciones más grandes y en otra de las congregaciones más grandes también, ahorita que me acuerdo. Y lo que nos ha llevado el Señor a hacer es siempre a lo pequeño. Muchos están burlando y riéndose ahorita de Renuevo, pero te voy a decir algo, tú que estás en Renuevo, los tesoros más maravillosos y más escondidos del Señor, el Señor Jesús siempre los compartió y los comparte con los pocos. Con los pocos. Y esa iglesia que dice: "Ven, todos son bienvenidos". Entonces está esa cuestión. Ellos esperaban, volviendo a Israel, 2 Mesías, ¿sí? En Génesis 49, del 8 a 12, habla precisamente de Leví, cuando ya va a morir Jacob. Y a Leví le dice: "Armas de iniquidad sus ramas". Armas de iniquidad sus ramas. Y esto significa precisamente el sacerdocio, ¿sí? Sus armas iban a ser hacer holocausto para que hubiera perdón de pecados. En el antiguo pacto, que era a través de un cordero. Y los que se judaizan, ¿por qué no sacrifican cordero? O todo o nada. Pero nosotros tenemos un solo sacrificio y es Jesucristo, Cordero de Dios. Y dice, bueno, después viene Jeremías, lo puedes buscar, 33 del 15 al 19,
la promesa que le dice a David, le dice, haré brotar a David un renuevo de justicia, un renuevo de espíritu, un renuevo de espíritu. Y fíjate una cosa, Jesucristo dijo que el profeta más grande que hubo fue Juan el Bautista. Y si lees hacia atrás, la mayor parte de las veces el Señor dejó escrito las promesas de un Israel, y de hecho lo vivieron, que ganaba las batallas, que arrasaba, que hizo sucumbir a la ciudad de los muros, se me fue el nombre. ¿Cuál nombre? Cuando dieron 7 vueltas a Jericó. Bueno, Jericó. Ya me acordé. Que hay cosas que ya se me empiezan a olvidar. Y les comprobó que estaba con ellos. Porque incluso oraba el sacerdote y le decía al rey, vamos, la victoria es nuestra. Hasta que se le ocurrió por allá un rey lo hizo. El rey Saúl le quiso hacer a las dos partes, rey y sacerdote, y no esperó al sacerdote, y lo hizo y le costó el reinado. Así de delicado era la situación. Tenía que ser al pie de la letra todas las especificaciones con los hebreos, ¿sí? Pero volviendo a Juan el Bautista, fue el que en cuanto lo vio venir, no dijo, aquí viene nuestro Mesías, Rey Todopoderoso, el Salvador. Dijo, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. El pecado del mundo en la gente, no el pecado en todo el mundo. El pecado del mundo en la gente. En la gente que reconoce pecado, que tiene una naturaleza nueva y que actúa en consecuencia a esa naturaleza nueva. Y de tal forma nos limpia el Señor, que borra de nosotros nuestros pensamientos de iniquidad para poder servir con libertad al Dios vivo. ¿Sí? Y lo dice, aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y después, como estaba la situación, ya Juan el Bautista estaba en la cárcel, manda a sus discípulos a preguntarle, ¿eres tú el que debemos esperar o esperamos a otros? Y este es el eco de la profecía que está en Isaías 53:7, que hablaba de Jesús como Cordero. Juan sabía que era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan lo sabía, pero tan lo sabía que Juan fue un profeta austero. Estuvo siempre viviendo en el desierto, comiendo langostas y con ropa de pieles de animales. No fue nada un profeta de lujo. No. O sea, una austeridad. Que además, qué bendición, era el primo de Jesús. Era el primo de Jesús. O sobrino. Era el tío de Jesús. La prima Isabel, era el sobrino. Era su primo, perdón. ¿Sí? Entonces, en los relatos del Evangelio, empieza a mostrar su reinado sobre el mundo, sobre cualquier cosa que ven nuestros ojos. Jesucristo es Señor.
Él puede hacer que algo continúe en función o abierta una puerta o hacer lo que Él quiera, porque Él es Señor, porque para eso murió y resucitó para ser Señor de otros. Entonces, después de toda esta burla, hay otra cuestión que es muy importante, que el Señor te va a enseñar el día de hoy. Y creo que es el tesoro más maravilloso que podemos tener los hijos de Dios. Porque el Señor dejó claramente escrito, ¿sí?, que nos iba a hacer, déjame buscar las citas, Primera de Reyes, habla de rey y sacerdote, y pone primero rey y luego pone sacerdote, según la palabra, Estamos hablando de Cristo, que es tanto rey como sacerdote, ¿sí? Pero la cuestión es que ahí está escrito primero rey, ¿sí?, y después sacerdote. Y así sucede también en otros versículos, donde dice, y lamento mucho no haber puesto, sí, perdón, aquí está. Fíjate cómo también sucede en 1 de Pedro 2:9, porque dice, linaje escogido, o sea, sangre azul, como diría. Linaje escogido, real, sacerdocio. Nuevamente viene primero la parte de rey, real, sacerdocio. Y para que también haya cierta confusión, para los que no han entendido lo que debemos hacer los hijos de Dios, no han entendido todavía, ¿sí? Vamos a Apocalipsis 1:6. Hasta lo hemos cantado. Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Nuevamente nos ha hecho reyes y sacerdotes. Y ahí es donde viene la confusión en muchas personas que lo aplican en este sentido. Primero soy rey, así es que cuidadito y me dices algo, porque soy hijo del rey, hijo del rey, soy príncipe o princesa y sacerdote después. Y la cuestión es que en la práctica, y ahorita claro por qué dice estoy diciendo en la práctica, debe ser al revés. ¿Por qué lo digo? Porque Jesucristo lo hizo al revés. Dejó veladamente esa cuestión y lo que hizo primero fue sacerdote. Fue el cordero inmolado. Fue cargar su cruz, levantar, afirmar su rostro y caminar hacia Jerusalén. No vayas, te van a... Cállate, Satanás. Y sabes, los hijos de Dios, y sobre todo los siervos de Dios, debemos padecer primero la injuria, la ofensa,
Esa es nuestra cruz. Las mentiras, el maltrato, la traición. Para seguir este camino, porque Jesús dijo, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Juan Carlos y yo hemos tomado nuestra cruz, sobre todo en este último año. Hemos tomado nuestra cruz y estamos sirviendo al Rey de Reyes como debe ser, dejándonos hacer y bendiciendo a los que lo hacen y perdonando a los que lo hacen. Cada vez la puerta es más angosta y nosotros estamos en la postura de entrar al reino por el método y la forma y el camino que dejó marcado Jesucristo. Sufriendo el oprobio, porque si sufriendo, haciendo lo bueno, lo soportamos, agradamos al Señor. Y lo estamos soportando por su gracia. Y lo seguiremos soportando por su gracia, porque no vamos a buscar el reinado primero, jamás, porque seguimos a Jesucristo, la cruz. En cuanto a las cosas que aplicamos, lo hemos dicho, Renuevo de Amistad es una congregación de poca fuerza, poco número, pero que se está retomando el espíritu de la profecía, porque estamos marcando un parámetro, el cual Dios nos está diciendo que hagamos. Y que sigamos en esa condición sin regresar sin regresar maldición por maldición. Lo lamentable de la situación de que se tuvo que hablar a todos ustedes, de 2 personas, fue que ellas lo hicieron público y personal después a cada uno de ustedes, de congregantes, y teníamos que hablarles a todos, en legalidad. Lo hicieron así, evidente, a la vista de todos, teníamos que hablarles. Pero yo te voy a decir una cosa, el camino de la cruz que estamos tomando es el correcto. Y si tú eres oveja, que estás con nosotros, sí te podemos garantizar que lleguemos y que llegues a buen puerto. Porque tenemos la responsabilidad de entregarle cuentas al Señor de tu vida, de tu alma, de tu cuerpo y de tu espíritu. Y es una grandísima responsabilidad. Grandísima, porque estamos hablando de eternidad. Entonces, y nosotros vamos a llegar también a buen puerto, pero rigiéndonos no por lo que nosotros pensamos, sino porque lo dice la palabra de Dios, ¿sí? No aspires, no te confundas, no aspires reinar aquí. Y si vas a reinar, va a ser de la siguiente forma: interceder por los pecadores, incluso los que te han hecho mal,
para decir, Señor, bendícelos, que tus ojos, tu rostro les resplandezca, para que ellos vean. Finalmente el daño es temporal, a nosotros es temporal. Estamos con la vista puesta en lo eterno. Que diga. Pero esa es la actitud que tiene que haber. Cuando eres creyente y cuando vas a dar testimonio en donde trabajas, en tu propia casa, porque ese es el fruto del Espíritu y la evidencia de que estás en la luz. Y cuidarnos de que no nos contaminemos, porque hay demasiada violencia y agresividad y envidias y cosas horribles. Es un tiempo muy peligroso, donde se está dando ya la comezón de oír. Es decir, yo voy a ir a un lugar donde me digan, bienvenido. Y sí, todo está bien. Está lleno. Pero nosotros nos vamos a regir siempre, y lo hemos hecho, con la palabra de Dios. ¿Sí? Y voy a terminar añadiendo nada más a esto, que esta responsabilidad que tenemos delante del Señor es advertirte sobre la forma que estás procediendo. Muchas veces, gracias a Dios por esta misma persona, que ha ocurrido con varias personas, hay recepción, hay humildad, y no es porque nosotros seamos los reyes, no, nosotros vamos hasta atrás y nuestra responsabilidad es que tú llegues a buen puerto, y el buen puerto es los brazos del Señor. Que tenemos 2 hermanos que estaban listos y ya están allá. Y Sandra lo dijo, hermosa, ella nació en Renuevo de Amistad, venía de otro lado. Y lo dijo así. Y si tenemos nosotros toda la responsabilidad, también tenemos los derechos que otorga el Señor a los que pastoreamos, que es no solo apacentar, que es darte el alimento espiritual, sino pastorear, que es decirte, es por aquí. Y si resulta mal, las cuentas las entregamos nosotros. Es por aquí. Y nunca vamos a actuar de una forma distinta. Cierro con primera de Corintios 5:11. Estaba haciéndose un relajo. Pablo estaba lejos. Qué chistoso cuando estamos lejos, también nosotros. Y les escribió lejos en cuerpo, pero presente en espíritu. Les dijo, ustedes andan enaltecidos. Así es que cálmense, porque ya sé que hasta uno está con la mujer de su padre o de su tío, o sea, un desorden. ¿Sí? Y dice Pablo, hablando de ese tipo de cuestiones, cuando se dan dentro de la congregación, les dice, no les escribí que no se juntaran de ninguna manera con ninguno que sea adúltero o fornicario, porque entonces ¿cómo vamos a compartirles? Nos tendríamos que salir del mundo. Si yo me acerco a hablarle de Cristo a alguien, lógicamente esta persona va a tener una vida pecadora. Entonces, no me acerco porque es pecador. No, tenemos que acercarnos. Y debemos hacerlo ya.
porque el tiempo es corto y está encima. Y el apóstol Pablo dice, más bien, fíjense muy bien, más bien les escribí, y esto va para cada uno de nosotros en Renuevo de Amistad, de todo lo que hemos ido viendo que sucede, que no te juntes, o sea, no hables con esa persona, no comas con esa persona, le dice Pablo incluso, con alguien que diciéndose hermano, ahí está el problema, que dice que es hermano, ¿no? Y después es, pues ¿cómo están juzgando los hermanos? Pues que no son hermanos, y espero que sean hermanos algún día, porque yo me gozo cada vez que alguien nace de nuevo. Ninguno que llamándose hermano sea fornicario, adúltero, bueno, que no hay vuelta de hoja y perdón, sí, pero no se trata de una vez y otra y pisotear la sangre del Señor. Que alguien se atreve, Dios me guarde. Dios me guarde. Qué terrible tener por inmunda la sangre de Jesús y tantito, pues me perdona. Y es que, no. Ni con un fornicario adúltero, avaro. Avaro no significa que no da. El avaro también implica el que busca el dinero y está dispuesto a hacer lo que sea, a fingir lo que sea, con tal de que haya lana. Idólatra, ¿sí? Idólatra. ¿A quién amas más? ¿Al dinero que da cierto hermano que hizo algo incorrecto o al Señor? Estoy hablando desde el punto de vista pastoral. ¿A quién amamos más? ¿Vamos a tolerar que estén entre nosotros? Idólatra, que prefiera más el dinero o el trabajo o a su hijo o a su hija o a su esposo o a su esposa o a su papá o a su mamá que a Cristo. Así está siendo la puerta en estos momentos. Si el trono de tu corazón no es Cristo, tienes a alguien que está ocupando espacio del trono de Cristo, entonces la cuestión se va a definir en lo que tú hagas. En lo que tú hagas. Maldiciente. Maldiciente es injurioso, de los que ofenden, de los que hablan mentiras, que te acusan de cosas, ¿sí? Es que nada más están hablando y ¿qué hacen? Caray, yo no veo el corazón de todos, eso lo hacía Jesús, pero con una actitud de, ¿ves por dentro el corazón? Borracho o ladrón. Y eso es lo que nos debe regir ahorita. Redimir bien el tiempo. El tiempo está muy corto. Aprovechalo. Si tienes algo que hablar, algo que necesitas que se ore por ti, algo que confesar, algo que... Ahí está el pastor. Sabes que tienes acceso a tu pastor para cualquier cosa. Para que entonces delante de Dios sea responsable de darte consejo
Si lo quieres conmigo también, pero normalmente sé que lo prefieren a él y está bien porque él es la cabeza. ¿Sí? Él es la cabeza. ¿Sí? Pero debemos tener cuidado porque ha sido un amor de siglos para que al 10 para las 12 te jale algo y ya no llegaste a la meta. Guarda tu corazón, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, guarda tus oídos, guarda tu vida, guarda tu boca. Y lo hablamos también por nosotros, que nos guarde el Señor para que cuando venga, que espero que sea muy, muy, muy pronto, estemos listos y no nos llevemos alguna sorpresa por alguna de estas cosas que podemos estar haciendo mal, porque tengo más grande mi ego, o sea, mi reyesito interior, que mi humildad, que fue lo primero que Jesús tuvo. Porque soy más, yo me siento con derechos de reclamar en lugar de perdonar el pecado, como lo hacía un sacerdote. Te bendigo esta tarde de todo corazón y te dejo con nuestro pastor, que ya termine la reunión. Te bendigo, te avisamos, por favor espera el aviso de la reunión del 6 de noviembre. Sabemos que hay mucha dificultad haciéndolo en la tarde. No queremos que sea así porque sabemos que es un día muy, muy, muy familiar, entonces estamos orando para que pueda ser como siempre a las 11 de la mañana, para vernos, para abrazarnos, para disfrutarnos y bendecirnos.